A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un niño vio llorar a su padre, que era un hombre trabajador, noble, de manos callosas y piel tostada. El campesino había perdido la tierra de toda su vida, la tierra de su sudor y su esperanza. Era el México de finales del siglo XIX. El hombre se llamaba Gabriel Zapata y su pequeño hijo Emiliano Zapata. Y ese niño juró que nunca más permitiría que un campesino llorara por falta de tierra. Pasaron los años, continuaron los conflictos de tierra, y entonces surgió un líder que hablaba náhuatl y español y que movilizó a los campesinos de manera arrolladora. Ese líder era el mismo niño Emiliano Zapata, ya hombre, con millares de campesinos dispuestos a recuperar las tierras que desde siempre les habían pertenecido. Los gritos de combate eran tierra y libertad y la tierra para el que la trabaja. México vivía una revolución profunda. El movimiento fue traicionado por sectores elitistas que posaban de simpatizantes de los sectores populares y retrasaron la ansiada reforma agraria. El presidente traidor era Carranza, pero Emiliano Zapata continuó empuñando las armas y le escribió al presidente: Usted, ciudadano Carranza, aprovechó nuestra lucha y con sus amigos se reparten el botín. Riquezas, negocios, banquetes, fiestas, bacanales, orgías. Y agregaba en aquella carta denuncia: ¿Olvida usted que la revolución la hicimos para beneficiar a las grandes masas, a las legiones de oprimidos? Emiliano Zapata, líder de aquella legendaria revolución, murió asesinado tras caer en una trampa del presidente Carranza. Y hoy lo recordamos, porque Emiliano Zapata estaba naciendo para la historia un día como hoy, 8 de agosto de 1873. Y aquí, y en Chiapas, y donde quiera que se requiera remediar una injusticia, siempre se le recuerda. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa crea el Comité de Estabilidad Financiera para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Comisión de Fiscalización unificó y calificó los juicios políticos contra Mónica Palencia. Quito tiene un nuevo video wall que es parte del proceso de modernización del sistema de semaforización. En política internacional, una terrible memoria. Los editoriales serán de Emilio Palacio, ¿Dónde estás, Kamala, que no te veo? Roberto Aguilar, Diana Tamaint hace prestidigitación con una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Noticias del día. Daniel Noboa crea el Comité de Estabilidad Financiera para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 343, creó el Comité Interinstitucional de Estabilidad Financiera con la finalidad de coordinar y articular las acciones en materia financiera y preservar y fortalecer la estabilidad de este sistema en Ecuador. Entre los objetivos de este comité también consta sistematizar el intercambio de información entre organismos de regulación, entidades de control y otras instituciones públicas, respetando su autonomía. Según el decreto expedido por Noboa este martes 6 de agosto del 2024, el comité tendrá 7 integrantes con voz y voto para la toma de decisiones. El titular del ente rector de las finanzas públicas, quien lo presidirá, el presidente de la Junta de la Política y Regulación Financiera, el presidente de la Junta de la Política y Regulación Monetaria, el superintendente de bancos, el superintendente de Economía Popular y Solidaria, el superintendente de compañías, el gerente general del Banco Central del Ecuador. El comité tendrá, entre otras atribuciones, identificar los riesgos potenciales que afectan la estabilidad financiera del país y, previo análisis de los mismos, emitir alertas y recomendaciones de política a las que entidades, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, sean responsables de su implementación. El comité sesionará de manera trimestral. Además, los miembros guardarán estricta confidencialidad de la información, deliberaciones y decisiones específicas del comité. La creación de la entidad fue parte de los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, FMI, como parte del servicio ampliado que suscribió el país para recibir $4.000 millones en financiamiento por 4 años.
La Comisión de Fiscalización unificó y calificó los juicios políticos contra Mónica Palencia. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, controlada por el correísmo, calificó y unificó hoy, 7 de agosto de 2024, las solicitudes de juicio político por presunto incumplimiento de funciones planteados por los legisladores Leonardo Berresueta y Paola Cabezas, ambos de la Revolución Ciudadana, en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Berresueta centra su acusación en el papel que tuvo la ministra en el asalto de la policía a la Embajada de México en Quito, en donde fue capturado el ex vicepresidente Jorge Glass. Cabezas, por su parte, cuestiona la responsabilidad de Mónica Palencia en los índices de inseguridad que afronta el país y, según la asambleísta, la inexistencia del Plan Fénix o al menos la falta de eficacia por falta de liderazgo. 4 votos del correísmo y 1 del Partido Social Cristiano allanaron el camino para que el proceso en contra de Palencia en la comisión continúe. Calificado el trámite según el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión notificará a Mónica Palencia sobre el inicio del proceso a fin de que en el plazo de 15 días presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. El mismo plazo otorgó el Pleno de la Comisión a los legisladores proponentes para que presenten las pruebas de cargo y sustenten sus afirmaciones. Quito tiene un nuevo video wall que es parte del proceso de modernización del sistema de semaforización. En el Centro de Gestión de la Movilidad se ubica el nuevo video wall, paneles de control para seguridad vial, que forma parte del proceso de modernización del sistema de semaforización en el Distrito Metropolitano de Quito. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOV, inició el proceso de modernización del sistema de semaforización con el desmontaje y la recepción de equipos para el nuevo video wall y los paneles que funcionarán en el Centro de Gestión de la Movilidad de San Carlos. La modernización incluye el video wall, la implementación de cámaras de circuito cerrado de televisión, paneles de mensajes variables y el sistema centralizado de semaforización. Su función será optimizar la operación, integración y automatización de los componentes de las intersecciones semafóricas, mejorando la gestión de la movilidad en la ciudad. Asimismo, priorizará el desplazamiento de las unidades de transporte público masivo sobre los vehículos livianos y se garantizará la circulación segura de peatones y ciclistas con el objetivo de solucionar la congestión vehicular a corto, mediano y largo plazo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fabián Calero, gerente general de SELEC, para hablar sobre la situación energética del país. Escuchemos qué es lo que dijo. El requerimiento oficial que hizo el SENACE el año anterior fue de 475 megas que necesitaba el sistema eléctrico que se incorporen para minimizar cualquier tipo de racionamiento. Entonces, obviamente con esos lineamientos se trabajó, se efectuaron procesos, se hizo una identificación de los sitios potenciales en el país donde podríamos incorporar generación de forma rápida y donde haya capacidad, disponibilidad, licencias ambientales, etcétera, etcétera, todos los aspectos técnicos que se requiere para incorporar generación. Y también entre esos sitios, se identificaron 4 que son en tierra y 1 que es en el agua, que es en el sector de las esclusas, donde hay la posibilidad de incorporar una barcaza. Con esta información técnica se lanzaron procesos de contratación para incorporar generación en estos puntos. En esclusas, que es donde está la barcaza, podríamos incorporar entre 80 hasta 110 megas. En los otros sectores, en Quevedo 50 megas, en Salitral 100 megas, en Santa Elena hasta 28 megas y en Esmeraldas hasta 150 megas. ¿Qué es lo que se efectuó, como corporación una vez hubo este proceso o la declaración de emergencia? Se lanzaron estos procesos competitivos para la incorporación de generación. En este caso, las barcazas estarían en el sector de las esclusas, son 100 megas, que es parte es parte de la solución, no es toda la solución. Por eso se lanzaron 4 procesos adicionales. Y que en total estos 4 procesos suman 438 megas. El requerimiento del operador para este año son más o menos 1000 megas. Entonces estamos trabajando en acciones complementarias para incorporar nueva generación.
Respecto al tema de las barcazas, como usted bien lo mencionó, el costo de estas barcazas de esta barcaza, perdón, es por 18 meses, son 100 megas y más o menos son 14 centavos de dólar por kilovatio hora, lo que estaríamos pagando ya incluido el combustible. Sí, sin ¿Qué tan combustible. competitivo resulta este precio tomando en cuenta lo que nos cuesta normalmente a los ecuatorianos generar energía? Ya. En el despacho de generación que lo realiza el Operador Nacional de Energía, que es el SENACE, esta barcaza estaría entre las primeras centrales por su costo, estaría entre las primeras centrales en ser despachadas, es decir, de las primeras que estarían en ser encendidas para operar en el sistema. Tienen un costo bajo en comparación a otras centrales del país. Donde tenía una tablita, no sé si la puedo mostrar aquí, pero estaría entre, digamos, es de las primeras centrales por su costo, es de las primeras que estaría por ser despachada. Otro aspecto importante que hay que resaltar aquí es que el transporte del combustible de este contrato, de esta solución con esta barcaza, corre a cuenta del inversionista. Es decir, eso para los 18 meses son alrededor de 13 millones de dólares. Eso es un ahorro adicional que estamos generando al incorporar esta solución aquí, ¿sí? Entonces son, en temas de tiempos, el plazo establecido en el contrato es de que la barcaza puede venir hasta 30 días una vez sea entregado el anticipo en este caso al contratista. Ahora, obviamente, esta generación de 100 megavatios que tendrá esta barcaza turca no son suficientes, señor gerente, y me imagino que ya están haciendo otro tipo de medidas van a tomar para que se pueda afrontar este estiaje que se viene en septiembre, octubre de la mejor manera. ¿Cuáles son esas medidas? Tengo entendido que también SELEC abrió un reglamento o de alguna manera habilitó legalmente a las empresas privadas para que puedan participar en proyectos eléctricos con este nuevo reglamento para que, se rescaten de alguna manera proyectos que han estado inconclusos por el Estado por falta de presupuesto, por otros motivos. Cuéntanos un poco cómo va a funcionar esto y de qué se trata este reglamento. Claro. A ver, como Estado, digamos, somos todas las empresas que conforman el sector eléctrico, entonces todas estamos encaminadas a trabajar para atender el siguiente estiaje. Entonces, hay diferentes acciones que se están llevando a nivel ministerial, como por ejemplo el impulsar cambios regulatorios para incentivar temas de eficiencia energética que ayuden a reducir los consumos durante estos periodos de estiaje, incorporación de generación a través de generación distribuida, por ejemplo, podemos incorporar pequeñas centrales de generación menores a 10 megas en el sistema muy rápido a través de incentivos que les podemos dar al sector privado. Y eso puede estar en el corto plazo. Estamos incentivando también la participación de la generación privada. Existen grandes industriales, grandes empresas que tienen sus grupos de electrógenos y que están dispuestos a contribuir con el país durante estas épocas de estiaje, encendiendo sus generadores. Obviamente debe haber un mecanismo para el reconocimiento del combustible, etcétera. Eso está siendo trabajado también en otro proyecto de regulación a cargo de la Agencia de Regulación en coordinación con el ente rector, que es el Ministerio. Por nuestro lado en SELEC estamos trabajando justamente en la identificación ahorita de puntos adicionales, ¿no?, donde podríamos incorporar generación muy rápida, como la que estamos incorporando ahora. En el tema de alianzas estratégicas, eso nos permite destrabar o desarrollar ciertos proyectos que han estado inconclusos durante muchos años, justamente asociándonos para desarrollar proyectos como por ejemplo en Termogas Machala. Tenemos la incorporación de una tercera turbina de gas y el ciclo combinado. Esos son 77 megas, la tercera turbina, y 110 megas adicionales del ciclo combinado. Entonces, todas estas medidas estamos trabajando en conjunto y coordinados con el ministerio para llevarlas a cabo y poder atender y minimizar cualquier tipo de impacto negativo en el sector. Néstor Marroquín, activista ciudadano, habla en Radio Sucesos sobre el pedido de revocatoria al mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Veamos la nota. Bueno, una precisión, el colectivo al que pertenezco como socio fundador, digamos, ¿no es cierto? Se llama Defiende tu voto. Defiende tu voto, Sí. Cuida tu voto. Sí. Obviamente es a título personal la presentación de esta petición de revocatoria del mandato del señor alcalde. Y el motivo no es que le volvemos a querer que se le sancione al señor.
porque no le estamos denunciando otra vez en el Tribunal Contencioso Electoral para que, digamos, haya una nueva sanción. Ajá. No, de eso no se trata. El efecto jurídico de una sanción tiene múltiples cosas. Hablo en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es sancionado a alguien por un delito penal, por poner un ejemplo, es muy posible que esa sanción penal abra un juicio de daños y perjuicios para reconocer otro tipo de responsabilidades. En el caso de un tema administrativo, por ejemplo, hablemos en el sector público, le sancionan por haber hecho un contrato mal hecho a un funcionario público y Contraloría le pone otra sanción entre comillas, ¿no? Que es una glosa para que pague por haber hecho una mala gestión. Y obviamente el funcionario puede impugnar y tener su debido proceso para ver si se queda en firme o no la glosa. Eso como ejemplo. Entonces, la sanción que le impuso el Tribunal Contencioso Electoral al señor alcalde es una prueba irrefutable, la sanción, digo, de que incumplió la ley el señor alcalde. Claro. Entonces, ahora sí, como ciudadanos, la Constitución de la República nos entrega unos derechos de participación. 8 derechos estipula el artículo 61 de la Constitución. Entre ellos el derecho a pedir la revocatoria de la autoridad de elección popular que la ciudadanía o el ciudadano que propone cree que no está cumpliendo con la expectativa por la que fue electo, se piensa que no tiene una capacidad de gestión, se piensa que su gobierno local, digamos, no está cumpliendo con la expectativa de la ciudadanía, y justamente esta es la figura que ha dado la Constitución como derecho para que se pueda revocar el mandato. Así como en el artículo 1, en el numeral 1 de este artículo dice el derecho a elegir y ser elegido, asimismo los ciudadanos tenemos el derecho de revocar ese mandato que le entregamos en las elecciones a cualquier autoridad. Bajo esa premisa, entonces, la Ley de Participación Ciudadana, en el artículo 25, establece las causales para que se pueda proceder con el procedimiento para el tema de la revocatoria. ¿Cómo empieza esto? Poniendo una petición, que es lo que hicimos el día 5 de agosto, ingresar una petición al Consejo Nacional Electoral para que nos autoricen la entrega de los formularios para poder hacer ahora la campaña de colección de firmas, bueno, todo. Eso no es tan sencillo porque entiendo necesitan el 10% del respaldo del padrón, eso serían unos 180,000 firmas. 180,000 firmas, más o menos, pero bueno, el primer paso es que nos entreguen los formularios. Entonces, como decía, dentro de las causales existen 3. La primera, que haya incumplido el plan de trabajo. Esa causal no estamos invocando porque digamos que tiene chance hasta el último día antes del 4º año de periodo para decir que se ha cumplido, no aplicaría. La segunda causal dice que la autoridad o las autoridades, ediles, qué sé yo, en el caso del municipio, impidan el ejercicio de lo que son los derechos de participación ciudadana. Por ejemplo, figuras como en la Ley de Participación Ciudadana crea, por ejemplo, para que un ciudadano participe en los cabildos, o sea, en el Consejo Metropolitano o en el Consejo Municipal, el tema de la figura de la silla vacía, por ejemplo. Entonces, si se impide esa participación de la ciudadanía, pues es una causal para también pedir la revocatoria del mandato. Y la tercera causal, que es cuando la autoridad incumpla la Constitución y la ley. Entonces viene la lógica y lógica. Está abierta, así de amplia. Claro, o sea, pero es que, a ver, el COTAD en el artículo 60 pone las funciones que tiene que cumplir el alcalde o alcaldesa. Y la última, que está en el literal AA de ese artículo, dice que tiene que cumplir lo que mande la ley. Y la ley es abierta, ¿no? Entonces, si el señor alcalde incumplió la ley, como probamos con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, entonces incumplió también su obligación constitucional, que también está estipulada en el artículo 226 de la Constitución, donde obliga a todos los funcionarios públicos, sean estos de elección popular o de carrera, a que tienen que respetar y cumplir lo que dice la Constitución y las leyes. Esteban Ortiz, docente investigador de salud pública de la UDLA, habló en Radio Sucesos sobre los casos de enfermedades respiratorias en el Ecuador. Escuchemos qué es lo que dijo. Lo primero, definitivamente hay una tendencia a la alza de algunas enfermedades respiratorias. Vean ustedes que en el Ecuador hay un contexto importante y es que lamentablemente el diagnóstico se dificulta, es decir, los datos que tú bien presentaste responden en su mayoría a los casos graves que se hospitalizan y claro, hay un número
enorme de consultas hospitalarias del sector público, pero también del sector privado, que lamentablemente no se consideran. Ahora en el Ecuador, pues en el Ministerio de Salud, los datos nos dicen que, claro, la mayoría de los casos se concentran en Pichincha, en Guayas, pero ojo, siempre hay que hacer el análisis en base a la población. Nosotros con los datos de la Gaceta Epidemiológica, de la última semana epidemiológica disponible en las plataformas digitales del Ministerio de Salud, vemos que en cambio la tasa más alta está en Morona, Santiago, la tasa con más de 1.800 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Pastaza, Napo, y ahí viene Pichincha, y obviamente Guayas cae en el puesto número 7. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente en nuestro contexto, muchas personas hoy por ahí podrían amanecer y estar resfriadas con síntomas claros de una infección, dolor de garganta, un poco de rinorrea, lagrimeo, pero muy pocos de nosotros realmente van a tomar el paso siguiente de acudir a hacerse un diagnóstico molecular para saber cuál es el agente etiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos de COVID que vemos que han crecido y que la mayoría sí están concentrados en las grandes provincias es porque también hay más diagnóstico. Ojo que si nosotros tenemos hoy este número de casos que llegan a los 10.000 más menos, seguramente hay un 1.000% más de casos que no hemos diagnosticado. Acordémonos que cada persona que tiene una infección respiratoria causada por el virus del SARS-CoV-2 puede contagiar entre 2 a 4 personas. Es decir, esa persona que se contagió, que fue a trabajar, que ya no usa tanta mascarilla, que ahora sigue, digamos, su vida, entre comillas, normal, y que, ojo, ya hemos dejado de vacunarnos como población, pues el riesgo de transmisión es alto. Han muerto alrededor de 21 personas en lo que va del año de COVID-19, un número que es preocupante porque acordémonos que es un número de pacientes vulnerables que en su gran mayoría no han tenido la vacuna actualizada. ¿Qué podemos hacer como país? Pues nuevamente el tema recae no solamente en la población general, sino también en mis colegas médicos. Muchas veces los colegas dicen, mire, tómese una agüita, tómese un antiinflamatorio y repose un par de días, pero nos hemos olvidado de las medidas preventivas para evitar la transmisión, que lo más importante es, si usted está enfermo, evite salir y contagiar al resto de personas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Una terrible memoria. Hace 79 años, un 6 de agosto, se abatió sobre una ciudad, Hiroshima, el fuego del cielo en la forma de una bomba nuclear que desató el poder del sol sobre la tierra por unos breves instantes. En el centro de la explosión, la temperatura llegó a 15 millones de grados y que a casi 5 kilómetros del punto de impacto todavía estaba a 4.000 grados centígrados, lo que destruyó toda estructura y, naturalmente, toda vida en ese espacio. Cerca de 100.000 personas fallecieron casi instantáneamente y esos fueron afortunados, pues otros 50.000 morirían dolorosamente en los siguientes días, en su mayor parte por las quemaduras y la radiación de la explosión. Los efectos radioactivos seguirían matando por muchos años, provocando cánceres y daños genéticos terribles. El camino que condujo a esta tragedia tuvo su origen en el llamado Proyecto Manhattan, para investigar acerca del uso de la energía atómica y fabricar un dispositivo nuclear que se pudiera utilizar como arma. Los científicos nucleares europeos, muchos de ellos judíos o alemanes, que habían logrado escapar del Tercer Reich, advirtieron sobre las investigaciones y avances que en este campo desarrollaban en Alemania y con ese propósito. Las alarmas se encendieron ante estos anuncios, dándose origen al referido proyecto, financiado con más de 2.000 millones de dólares de la época. Arrancó en 1942 y 3 años más tarde, en julio de 1945,
se produjo la primera explosión de una bomba atómica en el desierto de Nuevo México, a menos de 100 kilómetros del laboratorio de Alamogordo, donde se desarrollaron las investigaciones. Para esa fecha, la guerra en Europa había concluido con la rendición de Alemania en mayo. Solo Japón se mantenía en pie de lucha en el Pacífico, resistiéndose a aceptar su evidente derrota militar ante una creciente superioridad material que Estados Unidos y sus industrias habían alcanzado. Con su visión mística del Bushido, asumían que la valentía personal de sus soldados alcanzaría para disuadir cualquier intento de invasión de las islas japonesas. La lucha por Okinawa fue demostración de ese espíritu de sacrificio al resistir hasta la muerte de prácticamente la totalidad de la población civil y de la guarnición de la isla. El uso como arma contra los buques de guerra americanos de pilotos suicidas, los temibles kamikazes y otras acciones de esa misma naturaleza hacían temer que atacar las principales islas japonesas tendría un muy alto costo. Varios estudios estimaban que la invasión y conquista del Japón metropolitano implicaría una elevada mortalidad del orden de 10 millones de japoneses y de 1.5 millones de soldados americanos. La decisión de usar las bombas atómicas se enmarcó dentro de ese contexto y efectivamente produjo la rendición nipona ante la evidencia de que ninguna imaginaria superioridad espiritual, ni ningún bushido u otra creencia podría enfrentar al exterminio sin más mérito que el honor. Más allá de las consideraciones puntuales de la decisión de usar las bombas en Hiroshima el 6 de agosto y sobre Nagasaki el 9, que en su momento y contexto pudieran explicarlas, la reflexión y lección que sus consecuencias originaron fueron de enorme trascendencia para un mundo que, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pasó a la paranoica etapa de la Guerra Fría, marcada por el temor a que la proliferación de países dotados de armas nucleares pudiera desembocar en una guerra apocalíptica en el mundo. Sorprendentemente, y no sin algunos sustos, de los que el mayor fue el de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, fue un fenomenal éxito y un milagro de contención por parte de quienes estaban así armados, el que durante 3/4 de siglo las armas nucleares se hayan quedado como elementos disuasivos y nunca se haya repetido la tragedia de hace ya 79 años. Ciertamente, más allá de una harto dudosa buena fe de quienes son dueños de los arsenales nucleares, la razón principal de su autocontrol ha sido la certeza de que, con un escenario nuclear, quedaba asegurada la destrucción mutua, acompañada por buena parte de la humanidad, al convertir al mundo en un desierto radioactivo. Lamentablemente, ese saludable temor se ha ido diluyendo con los años, al punto que hoy las amenazas para el uso de armas nucleares vuelve a ser visto como una posibilidad real, justamente desde la óptica de dictadores idénticos a aquellos que hace 90 años habían iniciado el camino para dotarse de ellas. La sola idea de Hitler en posesión de bombas atómicas nos puede llevar a comprender el peligro que un fanático significa para el planeta. Las amenazas, que se las quiere ver como retóricas, que lance el presidente Putin, en forma alguna pueden ser desestimadas. Sus declaraciones, afirmando que un mundo en el que Rusia no se halle en el sitial que él cree se merece, no tiene razón de existir. Siembran dudas sobre su sanidad mental.
Tengo la certeza de que Hitler, dentro de su visión apocalíptica, habría empleado, de haberlas tenido, armas nucleares contra las ciudades de sus enemigos, como lo hizo con sus B-1 y B-2. En Putin, ese desprecio total por todo lo que no es ruso muestra algunas facetas cercanas a las de Hitler. El "después de mí, el diluvio", que caracterizó muchas de las decisiones adoptadas por él cuando le dio la espalda la suerte de las armas. Putin ha retirado a Rusia paulatinamente de todos los acuerdos de control de armas nucleares y su despliegue, tensando las cosas al punto que Alemania haya solicitado se reinstalen armas nucleares de alcance medio en el país ante las provocativas declaraciones rusas en torno al uso táctico de armas nucleares, sin establecer el cómo se evitaría una escalada a un devastador intercambio estratégico. Así, a la vuelta de 79 años, miramos al abismo otra vez y, como dice Nietzsche, este nos devuelve la mirada inescrutable y aterradora. Las dos potencias nucleares de los años 50 del pasado siglo son hoy 6 más, con la séptima, Irán, a las puertas de entrar al club. Cuando este se abrió, primaban criterios geopolíticos bastante racionales y en esa medida valoraban una relación costo-beneficio que tenía absoluta precedencia sobre criterios ideológicos, por no mencionar a los religiosos, que hoy están también presentes como factor adicional de incertidumbre e inseguridad. El resultado de este cambio ha sido el inicio de otra carrera armamentística nuclear en la que la protagonista principal es China, que a su condición de potencia económica, que ya es o está muy cerca de la primera posición mundial, pretende unir una capacidad militar convencional y nuclear equivalente y tener a su disposición un arsenal similar al ruso y al americano. El alcalde de Hiroshima ha implorado, como todos los años, que el recuerdo del horror no se borre y que el martirio de su ciudad no haya sido en vano. Que su mensaje no caiga en los sordos oídos de los fanáticos es una esperanza que se debe alentar siempre. Muchas gracias. Editorial. ¿Dónde estás, Kamala, que no te veo? Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Kamala Harris tiene una sonrisa encantadora. Es mujer, es joven si la comparamos con Biden y Trump, y es negra. ¿No le recuerda a alguien, señor presidente? Por supuesto que sí. Es el perfil de Diana Salazar, la única figura ecuatoriana que podría poner en peligro su próxima reelección. Solo que por ahora Diana Salazar no será candidata. La gente no le perdonaría que deje tirado su cargo en medio de una pelea histórica en la que se ha vuelto indispensable. Y por fuera de la fiscal yo no veo a nadie, ni hombre ni mujer, que a menos de 100 días de las elecciones pueda darle la vuelta al tablero electoral como Kamala. A lo mejor me equivoco, el tiempo lo dirá, pero ninguno tiene la simpatía de la candidata norteamericana, o confunden simpatía con bailar en la tribuna, y ninguno ha demostrado ingenio para burlarse con elegancia de sus adversarios, o confunden elegancia con insultarles a su mamacita. Fíjese que no estoy diciendo que a usted deberíamos elegirlo Mr. Simpatía, todo lo contrario. Usted varias veces nos mostró el rostro feo de la intolerancia como para advertirnos que es una persona de cuidado. Lo que ocurre es que ya es presidente y eso le dará ventaja si ninguno de los otros candidatos nos explica por qué deberíamos preferirlos. ¿Por qué trata muy mal a su vicepresidenta? ¿Por qué se encaprichó con su proyecto inmobiliario de Olón? ¿Por qué se burló e insultó a sus contrincantes? Todo eso estuvo muy mal, pero no es suficiente.
Para apoyar o repudiar a un candidato deben existir diferencias de mayor calibre, sobre todo si del otro lado lo único que vemos es a la víbora del correísmo. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Trump defiende el derecho a portar fusiles de repetición, como el que usó el loquito que le disparó, mientras que Kamala cree que solo deben permitirse las armas defensivas. Trump quiere deportar a todos los indocumentados, mientras que Kamala preferiría una salida negociada. Trump quiere rebajarles los impuestos a los billonarios, mientras que Kamala cree que lo que aportan es insuficiente. Compare todo eso con los grandes debates de ideas en Ecuador. ¿Que debemos mejorar la seguridad? Pero si ningún candidato propone medidas diferentes a las que adoptaron Guillermo Lasso y usted. ¿Que debemos crear más empleos? Pero si ninguno nos explica cómo piensa hacerlo. ¿Que hay que resolver la crisis del IES? Pero si todos esconden bajo 7 llaves sus propuestas para que nadie las conozca. El único debate político importante en los últimos años en Ecuador ha sido con el correísmo. Pero incluso allí las diferencias se desdibujan, porque ahora lo único que la mafia defiende es la impunidad para sus jefes, con lo cual ellos mismos se desenmascaran ante los ecuatorianos que han dicho claramente que los jefes del atraco deben acabar en la cárcel. Y la verdad es que en ese punto yo no veo ninguna diferencia sustancial entre usted y otros posibles candidatos, porque si bien es cierto que usted se besuquea con la prefecta correísta, ellos en cambio se escandalizan porque usted se peleó con el pillo de Manuel López Obrador o porque le retiró la visa a la voz oficial en las redes del correísmo y el castrismo. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Diana Atamaint hace prestidigitación con una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Roberto Aguilar, El Expreso. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, acaba de pasarse por el forro una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral que la obliga a hacer lo que ella nunca quiso, controlar la propaganda electoral en las redes sociales. Por omitir en el pasado esa obligación, argumentando no estar facultada para ello, el correísmo había logrado colocar ilegalmente 3 de sus 7 candidatos en el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo del que los partidos políticos están expresamente excluidos. La sentencia que hoy incomoda a Atamaint trata precisamente sobre uno de esos candidatos correístas llegados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alembert Vera. El contencioso revisó su propaganda en redes y determinó que sí, efectivamente, su triunfo fue ilegal. Por eso la sentencia establece con claridad que debe existir un control del organismo electoral sobre las campañas en Internet. Primero, Atamaint mantuvo la sentencia guardada en un cajón durante casi 2 meses, hizo el amago de debatirla en el pleno del organismo, la incluyó en un orden del día incluso para terminar suspendiendo la sesión sin llegar a tratar el punto. Fraguó con sus asesores jurídicos un informe para interpretarla a voluntad y con la aclamación de las organizaciones políticas reunidas en el último Consejo Consultivo del Consejo Nacional Electoral, organizaciones políticas que no quieren, obviamente, que nadie controle lo que dicen en sus redes, anunció que no la cumpliría, que no habrá control de propaganda electoral en el Internet en estas elecciones. Hecho lo cual, armó maletas y viajó hacia el condado de Queens, en Nueva York, su segundo hogar, donde su hermano es cónsul en calidad de cuota política de alcances desconocidos y ella acababa de ser nombrada madrina del Festival de la Ecuatorianidad en un intercambio de adulaciones y lambonerías fácil de imaginar. Ahí celebró las fiestas patrias de la mano del principal beneficiario de sus arbitrariedades, el candidato a la presidencia de la República, Daniel Noboa. Las fotos del festejo, perdido ya el último resto de recato, las publicó ella misma en su cuenta de Facebook. ¿Qué implica la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral? La sentencia del Contencioso Electoral define como regla jurisprudencial vinculante para casos ulteriores y análogos la siguiente. Las publicaciones realizadas por redes sociales o por cualquier medio de comunicación tradicional o no tradicional,
cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral deben ser consideradas publicidad electoral y como tal están sujetas a control por parte de los órganos de la función electoral dentro del ámbito de sus competencias. Está clarísimo, pero no hay figura jurídica que un asesor bien entrenado no puede inventar con el fin de oscurecer lo que le pongan por delante. La trampa del informe que presentó Atamaint reside en la interpretación que hace de la palabra análogos, así según Elmo Javier López, director nacional de asesoría jurídica del Consejo Nacional Electoral, cuando el contencioso dice que esta sentencia servirá como regla jurisprudencial vinculante para casos ulteriores y análogos, se refiere no a los casos ulteriores en los que la publicidad electoral en redes viole la ley electoral, como parece evidente, sino a las ulteriores elecciones de consejeros de participación ciudadana. El absurdo resultante es que, de ahora en adelante, el Consejo Nacional Electoral controlará la publicidad electoral en redes sociales exclusivamente para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en ninguna otra. El informe jurídico añadió a Atamaint otro de carácter técnico, el informe de viabilidad para el desarrollo del monitoreo de medios digitales. Claramente, el objetivo de este documento, elaborado con 2 meses de retraso, pues la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es de fines de mayo, consiste en demostrar la imposibilidad de tal esfuerzo. Plantea un proyecto ambiciosísimo, enfocado no solo en el control electoral, que es lo que se requiere, sino en objetivos tales como el análisis de tendencias, la adaptación de estrategias de campaña, la evaluación de los sentimientos sociales y otros que no tienen nada que ver con las funciones del Consejo Nacional Electoral. Plantea para ello un equipo de trabajo de una 30 de personas, entre desarrolladores de software, especialistas de seguridad informática, especialistas de infraestructura tecnológica, consultores legales, capacitadores, ingenieros. Sumado a todo ello, el costo de las aplicaciones y el presupuesto roza los $700.000 y resulta, a estas alturas del calendario electoral, extemporáneo e impagable. En resumen, una vez más, las redes sociales serán el escenario de cualquier abuso, cualquier exceso, incluso de gasto, cualquier ilegalidad y cualquier mentira en estas elecciones. Se lo debemos a Diana Atamaint, madrina de Queens, y a su trabajo en equipo con un especialista en construirle el búnker conceptual a la medida que las circunstancias lo requieran. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La OMS alerta de un inesperado repunte de casos de COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones por COVID-19 están aumentando en todo el mundo y es poco probable que disminuyan a corto plazo. The virus is circulating in all countries. Data from our Sentinel-based systems across 84 countries reports that the percent of positive tests for SARS-CoV-2 has been rising over the last several weeks. Overall, test positivity is above 10%, but this fluctuates by region. In Europe, percent positivity is over 20%. La Agencia Sanitaria de la ONU también advierte de que pronto podrían aparecer variantes más graves del coronavirus. Los Juegos Olímpicos no se han librado de los virus. In recent months, regardless of the season, many countries have experienced surges of COVID-19, including at the Olympics. Currently, there are at least 40 athletes who have tested positive. La OMS insta a los gobiernos a reforzar sus campañas de vacunación, asegurándose de que los grupos de mayor riesgo se vacunen una vez cada año. Last Generation deja sus acciones climáticas al reconocer que no influyen en los gobiernos. El grupo de acción climática Last Generation acaba con sus acciones plantándole cara a los mayores contaminadores. Pone fin a sus protestas por ahora porque dicen no verles ninguna utilidad, dado que el gobierno austríaco no les hace el menor caso ni responde a sus peticiones. Die Protestform war zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns dazu entschlossen haben, unbedingt notwendig. Also wir brauchten auch eine gewisse Alltagsdisruption und am Ende des Tages ist das Problem des Scheiterns ja eher das, dass sich nicht genug Menschen getraut haben, nicht den Mut hatten, gegen die Regierung jetzt wirklich friedlich aufzustehen und sich dagegen zu lehnen.
Last Generation usaba varias tácticas, pero se basaba principalmente en formas de intervención por sorpresa. Uno de los actos repetidos del grupo ha sido bloquear el tráfico pegándose a las carreteras más transitadas en hora punta y a las pistas de los aeropuertos. Los expertos en comunicación aseguran que esta forma de perturbación sí llama la atención del público, pero es de corta duración y no da lugar a cambios políticos. Ist besser so. Wieso? Meiner Meinung nach, weil sie nichts erreichen damit. Warum? Weil das auf einer hohen Ebene entschieden werden muss und nicht auf der Straße. Finde ich nicht so gut, weil die Aufmerksamkeit der Klimaaktivisten schon dazu beigetragen hat, dass die Menschen sich ein bisschen Gedanken machen. Los activistas de Last Generation aseguran que esto no implica el fin de la resistencia contra el cambio climático, sino el comienzo de nuevas formas de protesta más eficaces. Kamala Harris escoge a Tim Walz como candidato a vicepresidente. Kamala Harris, la virtual candidata demócrata para las presidenciales 2024, eligió al gobernador Tim Walz de Minnesota como su compañero de fórmula, elevando al ex maestro, legislador y veterano de la Guardia Nacional estadounidense a unirse en la carrera y ayudar a liderar la lucha del partido para derrotar a Donald Trump. Una de las cosas que más me llamó la atención de Tim es que sus convicciones sobre la lucha por las familias de clase media son profundas. Es algo personal. Las raíces rurales, sus políticas liberales y las críticas a Trump y a los republicanos que definió como raros pusieron recientemente a Walz en el mapa. Es un honor para mí unirme a Kamala Harris en esta campaña. Estoy totalmente comprometido. Y lo hicieron emerger entre otros candidatos más famosos o de estados políticamente más ventajosos, según analistas. Un progresista que ha podido ganar en distritos rurales conservadores, que ha podido ganar en todo Minnesota, incluso en los enclaves no progresistas, que es alguien que posee un arma y luchó y fue veterano de guerra y nació en Nebraska y por lo tanto es alguien que entiende a la clase media estadounidense. Walz, como gobernador, promulgó varias políticas liberales como la tutela del aborto en su estado, la universidad gratuita para los estudiantes más pobres y protección para las personas transgénero. Entre los demócratas, la selección fue recibida muy positivamente, mientras para los republicanos, Walz es un extremadamente peligroso extremista. Trump, en un correo a sus partidarios, dijo que desatará el infierno en la tierra, mientras su vice J.D. Vance dijo: Mi opinión al respecto es que esto simplemente pone de relieve lo radical que es Kamala Harris. Es una persona que escucha al ala de Hamas de su propio partido y elige a un candidato. Harris y Walz encabezarán su primer mitin conjunto en Filadelfia, Pensilvania, en la noche de este martes, antes de recorrer otros estados en disputa esta semana. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Los habitantes de Israel se preparan para un posible ataque de Irán tras la muerte de Haniyeh. En la capital de Israel, Tel Aviv, los habitantes aguantan la respiración. Tras el asesinato del líder de Hamas, esperan un ataque de represalia por parte de Irán. ויש לך נמ"ד בבית? לי אין. אוקיי. לי אין ממ"ד. יש לי גם מקלט ליד הבית. ואם יהיה אזעקה, אם יהיה אלארם, אז העירייה פותחת אותו ואנחנו הולכים פנימה ומחכים שיפלו עלינו הפצצות. אנחנו משתדלים שלא יהיה קודם כל. אבל אם יש, אז בורחים למקלט, יש בו מקלט קרוב. כולם בורחים. A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, el ex jefe de defensa de misiles, Arieh Herzog, asegura que el sistema de protección puede fallar. Of course, there is never any weapon system that is 100% successful. Having more than one layer means that you can have more opportunities of intercept. But from time to time, there may be a miss and a threat will hit its target and it's very dangerous. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito.
un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.